Señor, te alabamos una vez más en esta hora. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de estar en familia, de poder gozarnos unos a otros, de poder alabar, cantar a tu nombre, Señor, reconocerte, porque eres Señor, porque eres nuestro Salvador. Y este tiempo lo dejamos en tus manos para que tú lo utilices, que tú hables a nuestra vida, Señor, con toda claridad, que podamos salir fortalecidos, que podamos salir con dirección, que podamos de alguna forma, Señor, sentir la frescura de tu presencia tocando nuestras vidas. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero leerles una porción de Isaías 66. Y dice, mis manos hicieron la tierra y el cielo, los cuales son míos. Pero siento inclinación por el hombre de corazón humilde y contrito que tiene reverencia de mi palabra. Y el mensaje detrás de estas líneas viene de parte del Espíritu Santo que nos dice, la persona que me busca de todo corazón, que lo hace con todo lo que hay en ella, nunca se va con las manos vacías. La persona que me busca de corazón siempre me encuentra. Mi hijo, mi hija, anhelo compartir contigo lo que he preparado para depositar en tus manos. Sin embargo, para que te pueda revelar mis planes, primero debes reconocer que no siempre estás en sintonía con los propósitos que yo tracé para ti. Al mismo tiempo me lleno de tristeza que muchos van por la vida creyendo de manera equivocada que hacen mi voluntad. Quiero transformar la manera en la que tú caminas conmigo. Mi deseo es que camines en justicia y en rectitud. Mi deseo es que nunca te salgas del camino de verdad. Mi deseo es que seas obediente a mis instrucciones. Pero lo que más anhelo es que me ames porque yo soy amor. Y cuando te encuentres nadando en la plenitud de mi amor, verás que la ira y la decepción y los problemas se alejarán de ti. Busca mi rostro mientras yo busco tu corazón. Deja que mi amor te lave de una fresca claridad y entendimiento de lo profundo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta mañana quisiera hablar acerca de la ley. Nomás déjeme ver cómo le hago aquí. Cuando uno está parado aquí, se le olvida el nombre, el apellido, qué día es hoy, de qué voy a hablar. Pero Dios quiere que nosotros cumplamos su ley. El domingo pasado hablamos de Jetro, el suegro de Moisés. Y Jetro no se acercó a Moisés por motivos espirituales. Sin embargo, el Señor decidió hablar a través de él. Lo hizo para que Moisés corrigiera su manera de priorizar y cambiar la manera como Moisés venía dirigiendo, liderando al pueblo. Dios envió a Jetro para que hablara a Moisés. Jetro es el suegro de Moisés. Y de este incidente nosotros aprendemos que cada vez que Dios habla, Él espera que tú y yo seamos obedientes y actuemos. Y para información de algunos que todavía no se dan por enterados, Dios nos habla todos los días, a todas horas del día. Y uno te tiene que preguntar por qué el Señor habló a través de Jetro. Bueno, para enseñarnos que siempre debemos estar atentos a su voz y poder identificar cuando se trate de él. Oímos muchas voces todo el tiempo, estamos siendo bombardeados por comunicación, por libros, por las redes sociales, por noticias, etcétera, etcétera.
La voz de Dios puede venir por ahí, pero necesitamos nosotros discernimiento para poder saber cuándo es que Dios nos está hablando a nosotros. Y Dios emplea diferentes métodos para comunicarse con nosotros y en cada ocasión Él está esperando obediencia absoluta, total, completa. Dios no nos habla para ver si nosotros estamos de acuerdo con lo que Él está diciendo. Dios no nos habla nomás para que nos demos por enterados de que nos habló. Dios nos habla porque cuando nos dice lo que nos dice, Él dice, ahora lo haces. Y lo primero que quiero hablar es la necesidad que todos tenemos de compartir de Cristo. Y voy a utilizar la historia de Moisés y de Jetro. Recuerden que vamos de viaje de Egipto, ¿a dónde? A la tierra prometida. Entonces, cuando Jetro apareció en la escena, lo primero que Moisés hizo fue contarle todo lo que Dios había hecho. Le platicó de las plagas de Egipto, de cómo se abrió el mar rojo para que cruzaran en seco. Le habló de los incontables milagros y sobre todo de la fidelidad de Dios. Yo no sé si alguna vez has escuchado la conversación de un cristiano verdadero. El verdadero cristiano habla maravillas de Dios y de todo lo que el Señor ha hecho en su vida. Y esto fue justamente lo que hizo Moisés. Con todo respeto, hay cosas que hablamos que no vale la pena ni decirlas ni escucharlas. Pero lo que siempre va a tener validez es cuando nosotros hablamos a otras personas de lo que Dios hizo en mi vida. Yo no sé si tú recuerdas, pero tiempo atrás Moisés trabajó para su suegro. La vida de Moisés se divide en 3 partes, cada parte de 40 años. 40 años estuvo en el palacio real como hijo de Faraón. 40 años estuvo con el suegro Jetro cuidando las ovejas y dice la Biblia en la parte fea del desierto, como si hubiera una parte bonita. Y la tercera parte de 40 años fue guiando al pueblo de Israel de Egipto a Canaán. Entonces, ahora Moisés ya no trabajaba para su suegro, sino que estaba trabajando para el Señor de señores y lo que en ese momento quería era compartirle a Jetro todo lo que Dios había hecho en su vida y en la vida de Israel. Viene a mi corazón hace algunos meses atrás, o quizá años atrás, usando las redes sociales, localicé al que fue mi mejor amigo en la prepa y en la universidad. Tenía tantas ganas de platicarle lo que Cristo había hecho en mí. Y sobre todo decirle a qué me dedicaba ahora, porque él me conoció, no precisamente en mis mejores momentos. Entonces lo localizo, hablo por teléfono con él y cuando le digo que yo soy pastor, se burló de mí. No saben cómo me dolió. Pero nosotros estamos obligados a hablar de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y aquí aprendemos también algo bien importante y es el hecho que el Espíritu Santo utiliza nuestro testimonio, en este caso el testimonio de Moisés, para hacer algo especial en Jetro, que estaba escuchando todo lo que Dios había hecho durante estos años que Moisés estuvo llevando al pueblo de Israel. Lo leemos en Éxodo 18. Dice que Jetro se alegró mucho al oír todo el bien que el Señor había hecho por Israel, rescatarlo de las manos de los egipcios. Fíjese, exclamaciones que tuvo Jetro: alabado sea el Señor, pues los rescató de los egipcios y de Faraón. Así es, rescató a Israel del poder de Egipto. Ahora sé que el Señor es más grande que todos los demás dioses, porque rescató a su pueblo de la opresión de los egipcios arrogantes. Luego Jetro, el suegro de Moisés, presentó una ofrenda quemada y sacrificios ante Dios. Aarón y todos los ancianos de Israel lo acompañaron a comer lo que fue ofrecido en sacrificio en presencia de Dios.
Este texto, si lo leemos así de corrido, va a decir, ¿y qué tiene de profundo, de grato, de bueno, de amable? Miren, el Espíritu Santo utilizó el testimonio de Moisés para producir cambios significativos. En primer lugar, Jetro era sacerdote en Madián y adoraba a los dioses de la región. Pero cuando escuchó a Moisés hablar de Dios, lo que hizo Jetro fue exaltar al Dios en que ahora el pueblo de Israel creía. Después Jetro ofreció sacrificio a Dios de Israel. Se sentó a la mesa con los ancianos del pueblo y con Aarón, el sumo sacerdote de Israel. Por si ustedes no lo saben, un judío no se sienta a la mesa con nadie que no sea judío. Al día de hoy. Y Jetro era de Madián. Entonces, no es que le estaban haciendo el honor, es que lo reconocieron al oír sus palabras como alguien que creía en el Mesías igual que él. Y en ese momento que Jetro está hablando, fue porque iba quedando bajo el pacto eterno de Dios. Y en ese momento, aunque la Biblia no lo expresa con toda claridad, en ese momento Jetro creyó en el Mesías y fue salvo. El Espíritu Santo a través de Moisés influenció a su suegro y Jetro, como era sacerdote en Madián, regresó y ahora empezó la influencia de Dios al pueblo de Madián. Tiempo después, los hijos de Jetro se unieron a la tribu de Judá en la tierra prometida y la familia política de Moisés fue recibida en la familia de Dios. Todo esto porque contó lo que Dios había hecho en su vida. Y aquí tenemos una lección muy práctica y muy poderosa y muy útil para todos los que viajamos por el desierto que vamos de Egipto a Canaán. Comparte tu historia de vida con todas las personas con las que te relaciones. Por aquí anda Jesús. Jesús se fue con los jóvenes. ¿Quién recuerda el testimonio de Jesús? De Jesús, no el Señor Jesús, de Jesús Junior. Levante la mano, ¿quién recuerda? A mí me dejó impactado escuchar todo lo que Dios ha hecho en su vida, porque desde muy chiquito tragó sosa cáustica y ha tenido no sé cuántas, muchas intervenciones quirúrgicas y seguramente tiene una dieta muy especial y tiene que cuidarse. Pero tú lo oyes hablar de lo que Dios ha hecho con gratitud. Y eso a mí me dejó una huella imborrable. Por eso, cuenta tu historia. Compártela. ¿Sabes con quién? En especial con tu esposa o con tu esposo, con cada uno de tus hijos, tus padres, con tus hermanos, con las personas que más amas. Son las primeras que deben conocer la historia. Ahora que nosotros tenemos en Cristo Jesús, invita a las personas que más amas a tu casa. Miren, si hay algo que el mexicano no resiste es un cafecito chopeado con concha. Y no hablo de Concepción, de las conchas de la panadería. Dile, comadre, vente a mi casa, vamos a echarnos un cafecito con pan de dulce. Te aseguro que va a ir a tu casa. Y te va a decir, ¿y para qué? Te quiero platicar lo que Dios ha hecho en mi vida. ¿Sabes cómo podemos nosotros hacer crecer nuestra casa espiritual Oasis? Esto es bien sencillo. Háblale a tu esposa, a tus hijos, a tus padres, a tus hermanos, a tu familia y amigos de todo lo que el Señor ha hecho en tu vida. Y este lugar no nos va a quedar corto. Cuando tú abres tus labios, cuando yo abro mis labios, a las personas que más amo y les platico todo lo que Dios ha hecho en mi vida. Te quiero dar otra recomendación.
Y a lo mejor te suena curioso viniendo de mí, pero no les insistas en venir a la iglesia. La iglesia no salva. Es mejor que les hables de Jesús y de los cambios que ha hecho en tu vida, porque esa persona te conoce como mi amigo. Me conocía, nada más que no me conocía antes de Cristo. Y cuando yo, bueno, no fue necesariamente la reacción que yo esperaba, pero reaccionó. Como tú de pastor. ¿Te acuerdas cuando? Sí, pues no, ni me quiero acordar. Es que nuestra historia en Cristo impacta, causa el efecto para el cual Dios quiere que abramos los labios y compartamos de Cristo. La historia de Moisés es un relato de la bondad de Dios, y Moisés compartió su historia y el Señor alcanzó a la familia de Séfora, que es su esposa. Y Jetro afectó, influenció a toda la región de Madián. Te decía al principio que hoy quisiera hablarte un poco acerca de las leyes, los límites. ¿Para qué Dios estableció los límites? Para que nos separaran del mundo. A los 60 días de haber salido de Egipto, los israelíes llegaron al monte Sinaí. Dios llamó a Moisés para que recibiera los mandamientos. En segundo lugar, para dirigir al pueblo y para animarlos a que cumplieran la voluntad de Dios. Y como todo trato de Dios con su pueblo, el propósito del Señor y de la ley es mucho más que dar órdenes para que se conviertan en mejores personas. Déjame que repase contigo un pasaje de Génesis capítulo 17. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Shaddai, Dios Todopoderoso, sírveme con fidelidad y lleva una vida intachable. ¿Cuántos años tenía Abraham? 99. ¿Cuántos tienen 99 años aquí? Bueno, Legus parece como 95, pero ¿alguien tiene 90 años? 80, está entre los 80 y los 90. La pura chamacada estamos aquí, ¿verdad? Puros chavos. A los 99 años Dios le dice: sírveme con fidelidad. Y le dice: yo haré un pacto contigo por medio del cual garantizo darte una descendencia incontable. A los 99 años Abraham no tenía hijos. Y Dios le dice: tú hazme caso, tú obedéceme y te voy a dar una descendencia incontable. Al oír esto, Abraham cayó rostro en tierra. Después Dios le dijo: este es mi pacto, te haré el padre de una multitud de naciones. Además cambiaré tu nombre y ya no será Abraham, sino que te llamarás Abraham, porque serás el padre de muchas naciones. Y vienen más promesas de Dios del pacto. Te haré sumamente fructífero, tu descendencia llegará a ser muchas naciones, y de ellos surgirán reyes. Yo confirmaré mi pacto contigo y con tus descendientes después de ti, de generación en generación. Este es un pacto eterno. Yo siempre seré tu Dios y el Dios de todos tus descendientes, y les daré a ti y a tus descendientes toda la tierra de Canaán, donde ahora vives como extranjero, será posesión de ellos para siempre, y yo seré su Dios. Si tú eres de los que subraya la Biblia, este es uno de esos pasajes que tiene que estar subrayado en tu Biblia. Y si no subrayas tu Biblia, pues empieza a subrayar. Para eso son los libros, para que tú al leer subrayes estas cosas que son importantes. Entonces, ¿qué tenía que hacer Abraham para recibir toda esta bendición? ¿Qué tenía que hacer? Cumplir la ley. Cumplir las condiciones del pacto. Dos cosas. Dios le mostró a Moisés que la ley tiene como propósito guiar la vida de cada persona que cree en Cristo.
Esta figura, si la captas, si la puedo explicar adecuadamente, no la vas a olvidar. Mira, la ley es la vía del tren y tú eres el tren. Cada decisión, cada acción, cada pensamiento, cada sueño debe estar montado sobre la vía del tren, sobre la ley. Y si tú haces eso, vas a llegar a destino ese de España. Eso era. Y tabernáculo es sustantivo y es verbo. Sustantivo cuando dice Dios, hazme un tabernáculo. Y en ese tabernáculo Dios le decía al pueblo, voy a tabernaculizar contigo. Ahí voy a habitar contigo. En el día 60 del viaje, Dios estableció límites para Israel y lo primero que el Señor estableció es lo que conocemos nosotros como los 10 mandamientos, que está en el libro de Éxodo, capítulo 20. Y las primeras dos órdenes expresan claramente que hay un solo Dios y que Dios no comparte la adoración con nada ni con nadie. Por si acaso alguien tenía alguna duda. Si el Señor no es lo primero en tu vida, ¿me ves bien? Si Dios no es lo primero en tu vida, Dios no tiene nada que ver contigo. O Él es lo primero, o no cuentes con Dios. Ese es el sentido de la ley. Y la razón por la cual el Señor lo hacía era porque esto te conviene. Esta escena nos recuerda el huerto del Edén. Lo primero que Dios hizo con Adán y Eva fue establecer límites. Todos los que somos papás sabemos la importancia de establecer límites a los hijos. Por eso yo estoy seguro que en sus casas donde ustedes viven, sus hijos tienen un horario de llegada, tienen un horario de salida, tienen actividades que hacer en la casa, responsabilidades que hacer. Yo trapeo, barro, lavo los baños, plancho. ¿Qué más hago, hijita? Son límites. Todos necesitamos límites. Yo no sé si sabías, pero cuando los hijos entienden los límites o ven los límites que les dan sus padres, lo que ellos entienden es, mi papá y mi mamá me aman. Hijos que no tienen límites, lo que entienden los hijos es mi papá y mi mamá no me aman. Entonces, quiero que leamos lo que Dios le ordenó al pueblo de Israel. ¿Por qué fue que el Señor le prohibió a Adán y Eva comer del árbol de la ciencia del bien y del mal? Porque la única manera como Dios se relaciona con el hombre es a través de un pacto. Y lo que Dios necesita saber es si lo vas a obedecer o no lo vas a obedecer. Por eso la única manera que se relaciona con nosotros es a través de un pacto, de una ley. Entonces dice Dios, le dijo a Adán y Eva, no comas de ese árbol. Porque si comes de ese árbol, ¿qué le va a pasar? Te mueres. Y comieron y se murieron. ¿Se enteró Dios que Adán y Eva eran obedientes? Sí, no eran obedientes. Entonces, por eso se relaciona Dios con nosotros de esa manera. Dice Éxodo 24. No te hagas ninguna clase de ídolo ni imagen de ninguna cosa que esté en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclines a ellos ni les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. ¿Sabías eso? Que todos tus
pecados los llevan a cuestas tus hijos, tus nietos, tus bisnietos y tus tataranietos. Qué serio, ¿verdad? Saber que lo que yo hago mal, que ofende a Dios, afecta a 4 generaciones. ¿Alguna vez te has portado mal? Házmelo saber. Sí. Pues 4 generaciones, Martita. Yo te dije. Pero miren el otro lado. Pero derramo amor inagotable por 1000 generaciones sobre los que me aman y, ¿qué más? Y obedecen mis mandatos. O sea que la ley no es tan fea después de todo. Bendecimos 1000 generaciones nuestras cuando obedecemos al Señor. Y los israelitas se encontraban en el monte Sinaí, pero al mismo tiempo estaban geográficamente separados de donde Dios estaba hablando con Moisés. Y a pesar de la distancia pudieron escuchar las demandas que Dios les estaba haciendo y sintieron tanto miedo que le dijeron a Moisés: hazte para allácito, Moisés, ponte tú entre Dios y nosotros. Entonces le dijeron a Moisés: háblanos tú y te escucharemos, pero que no nos hable Dios directamente porque moriremos. Yo te hago esta pregunta. Los israelitas se asustaron tanto de lo que el Señor dijo que ellos escucharon que nunca adoraron, nunca volvieron a adorar ídolos. No. Dios sabía que ese mismo momento su pueblo estaba maquinando algo horroroso y repitió la misma orden 2 versículos después. Éxodo 20:19, dice mero arriba. Mira lo que dice Éxodo 20:22. Entonces el Señor le dijo a Moisés: dile al pueblo lo siguiente: ustedes han visto con sus propios ojos que les hablé desde el cielo, me vieron y me oyeron. Recuerden lo que les dije en Éxodo 24:5, que no deben hacer ningún ídolo, ni de plata ni de oro, que compita conmigo. Ahora yo les pregunto, la segunda vez que escucharon la orden, ¿ahora sí obedecieron y adoraron exclusivamente a Dios? No. Sabes, tú y yo conocemos cuáles son las reglas, ¿no es cierto? Sabemos lo que le agrada a Dios y también sabemos cuáles son nuestras responsabilidades. Sin embargo, no siempre, o mejor dicho, casi nunca hacemos lo que debemos. Y aquí hay algo que es sumamente importante. Dios se relaciona con nosotros a través de un pacto que Él mismo estableció. Lo que quiero decir es que el Señor establece los límites para que pueda haber una verdadera relación con Él. Y si tú no obedeces, si yo no obedezco, no puede haber una relación con Dios. ¿Cómo nos vamos a relacionar con Dios si no lo obedecemos? Las personas que creen que vivir en la gracia, y dicen algunos, es que estamos viviendo en la gracia, pastor, ya no en la ley. Bueno, los que creen así deben cambiar su manera de pensar, porque los límites que Dios establece tienen propósitos buenos que nos van a ayudar en nuestro viaje a la tierra prometida y al descanso. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Es muy sencillo: para separarnos de los demás. En otras palabras, los hijos de Dios somos diferentes de los hijos del mundo. Por más de 400 años el pueblo de Dios vivió bajo la influencia egipcia. Quiere decir que bajo las leyes y los dioses de Egipto estuvieron viviendo centenares de años. De manera que esculpir o tallar becerros de oro y danzar a los ídolos se convirtió en algo natural para los hebreos. Y miles de veces vieron a los egipcios adorar ídolos, y con el paso del tiempo esta práctica se convirtió en norma para el pueblo de Dios. Si no nos separamos del mundo, nos vamos a parecer al mundo.
Una frase que es favorita de esta generación, y no hablo de ninguno de ustedes, hablo de la gente menuda. 18, 15, por ahí, hasta los 20 y piquito de años. La frase es, ¿qué tiene de malo? Y dicen, ¿qué tiene de malo tener relaciones sexuales con otras personas fuera o antes del matrimonio? ¿Qué tiene de malo? Todo el mundo lo hace y no les pasa nada. Otros dicen, ¿qué tiene de malo celebrar que terminé el año escolar? Por eso me voy a Cancún con las chavas y los chavos de la clase. Pregúntenme si yo le daría permiso a mi compadre de ir a celebrar el fin de cursos a Cancún con sus compañeras de clase. Solo la respuesta es sí, pero voy contigo, hijo. Y yo espero que si hay aquí un papá que tiene hijos de estas edades que menciono, yo no les puedo decir que no les digan a sus hijos, no les den permiso a sus hijos, pero no sin permiso. No les digan, nomás atenle las manos o cierren la puerta o amárrenlos. O hagan algo no vaya a ser algo penado por la ley, pero todo lo demás se vale. La ley que Dios dio fue para ayudar a los israelíes a vivir mejor. Por ejemplo, les dio leyes sanitarias para protegerlos de su propia inmundicia y contaminación. Imagínense 2 millones de personas caminando en el desierto juntas. Otras leyes se enfocaban en resolver problemas como la codicia, el robo, el deshonor, el homicidio. Había leyes para los alimentos que podían comer. No comer, por ejemplo, no comía el judío, porque así la ley lo establecía, animales que tuvieran la pezuña hendida, como el puerco. Ellos no le entraban a las carnitas. ¿Y nosotros? Y las triquinas o las moringas o no sé qué traen los puercos, que no se te va a trepar uno en el cerebro, ¿eh? Son animales sucios, son muy sabrosos. Pero Dios decía, no comas de eso. Había reglas de Dios para lo social y otras leyes que tenían que ver con la apariencia, la presentación. Por ejemplo, la ley demandaba la circuncisión para los varones y prohibía que se comiera cualquier animal sacrificado a los ídolos. De manera que la obediencia a los límites separaba a los hebreos de los egipcios del resto del mundo. Y esto era lo que el Señor quería. Que su pueblo se distinguiera, que fuera diferente de cualquier otra nación. Y en este momento vale la pena recordar que Jesús murió en la cruz. Y cuando Él lo hizo, cambió todo. Jesús llevó los mandamientos que Dios le dio a Moisés a un nivel superior, porque su preocupación era el corazón de las personas. 2 ejemplos claros, donde la ley hebrea prohibía matar y adulterar, Jesús prohibía odiar y ver con lujuria a una persona. Elevó la ley a un plano superior donde afecta el corazón. Y las leyes judías establecían que para acusar a alguien de adulterio tenía que ser con 2 o 3 testigos. Nomás imaginen la escena. Una persona le está poniendo a la obra y tiene que haber 2 testigos. Y yo con ella. ¿En dónde? ¿O cómo? Para poder ir después con el juez y decir, yo lo vi. Y si no traías los 2 testigos, no funcionaba. Pues muchos se salían con la suya. Y Jesús, conociendo el corazón de las personas, les dice, si tú ves con lascivia a una mujer, a un hombre, es como si ya hubieras cometido adulterio. La ley sigue vigente y permanece sin cambio y sin alteración. Lo que Dios hizo fue reemplazar la ley de Moisés
por la ley de Cristo. Y esta nueva ley es lo que la Biblia le llama nuevo pacto. Romanos 6:14, el pecado ya no es más su amo porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Nosotros ya no vivimos por la ley, vivimos por la gracia. Pero eso no significa que ya no le hacemos caso a la ley. La ley se enfoca en lo externo, mientras que Cristo nos cambia de adentro hacia afuera. Si me ayudas allá atrás, Raúl. Déjame decirte, Jesús no canceló la ley. Él compendió la ley y los profetas en una orden que es más poderosa que todos los mandamientos juntos. Y cuando le fue preguntado, lo cuestionaron a Jesús acerca de las leyes, dijo, la primera ley es ama a tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo lo que tú eres, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Estaba compendiando la ley en un solo mandamiento. Jesús estableció nuevos límites y mayores exigencias. Significa que la ley sigue teniendo vigencia, pero ahora esos límites están vinculados al amor genuino. Nosotros ya no obedecemos la ley por obligación. Obedecemos la ley por amor a Dios, porque no queremos ofenderlo ni siquiera con el pensamiento. Y el Señor sigue distinguiendo a sus hijos del resto del mundo y quiere que los demás nos conozcan porque somos como Jesucristo, aunque nos cierran las puertas, aunque nos nieguen su amistad. Los límites de Dios no han cambiado porque Dios no ha cambiado. La ley, grábate en el corazón, nunca desaparece. El pacto de Dios, como lo leímos con Abraham, es eterno. Dios no se desdice. Por lo tanto, debemos cumplir la totalidad de la ley todas las veces. Pero gracias al nuevo pacto que es Cristo en la cruz, si nosotros rompemos un límite, no nos vamos al infierno, ni perdemos el acceso a la presencia de Dios. Y esto se llama la gracia de Dios. Dios usa los límites para diferenciar a la persona que cree en Cristo de la que no ha hecho un genuino compromiso por Cristo. En mis tiempos decían, es que hay cristianos de la secreta. Solamente ellos saben que son cristianos porque los ven los demás y se comportan exactamente igual. Yo conocí a uno de esos y lo conocí de cerca. Esta diferencia es lo que nos separa de las personas. Por eso es que Dios demanda ser palpable y visiblemente diferentes, porque solo así el mundo va a escuchar y va a creer el mensaje de salvación. Como le sucedió a Jetro, cuando vio con sus propios ojos lo que Dios había hecho, cómo había bendecido a ese pueblo, su corazón fue tocado y él creyó en el Mesías que estaba por venir. Tu vida y mi vida debe ser diferente. No quiere decir que no vamos a caer en pecado o que no vamos a recaer en el mismo pecado, pero con la ayuda de Dios podemos nosotros seguir sus reglas que nos enseñan a no ser parte del sistema. Y grábate en el corazón, tú eres el tren. La ley de Dios y sus ordenanzas son las vías. Si tú andas sobre las vías del tren, no te descarriles. Pero si dices, voy a tomar un atajo, me voy como por acá, y te sales de las vías del tren, vas derechito a la muerte. Esto es un asunto de vida o de muerte.
¿Por qué no se les da licencia de manejar a los niños de 8, de 10, de 12 años? ¿Qué pasaría? Se matan. Si así grandotes, se matan. Ahora chiquitos. ¿Le darías una pistola a tu hijo cargada? No. Es que Dios nos ve así. Nosotros somos sus hijos y nos quiere proteger. Y entonces Dios dice, no te salgas de este lugar. Tuve un jefe con el cual crecí yo profesionalmente. Tenía 2 hijitas entonces muy chiquitas y le gustaban los perros y le gustaba el perro, el Doberman. Estos perros son bravísimos, pero le enseñó al perro que iban al parque, mi jefe ponía una cobija de esas de bebé en el suelo, ponía a los bebés, sus 2 hijitas, en la colcha aquella y le llamaba Firulais o no sé cómo se habrá llamado el perro. Ven aquí, cuida a las niñas. Y el perro tenía la habilidad de que cuando el niño iba a caminar, iba a dar el primer paso fuera de la cobijita, llegaba el perro y por el pañal la tomaba y la regresaba al lugar donde tenía que estar. Yo voy a orar esta mañana y mi petición es la siguiente. Señor, regálanos unos cientos de miles de perros Doberman y dale unos 4 a Alex, otros 4 a Vero, a Poncho dale 10, de manera que no se salgan de la vía del tren. ¿Está bien si oro así? Póngase de pie. Padre, tú nos conoces mejor que nadie. Tú sabes nuestra propensión a pecar. Tú sabes la naturaleza que tenemos y no nos gusta estar bajo la ley. Queremos hacer lo que nos dé la gana. Pero Señor, hoy nos muestras a través de tu palabra y a través del testimonio de Moisés y el pueblo de Israel, a través de la vida de Abraham, que tú das leyes para que se cumplan, que tú nos hablas para que seamos obedientes. Señor, pero yo te ruego, si tú ves que nos estamos por salir de la vía del tren, manda tus ángeles, manda lo que tú quieras, Señor, perros Doberman, que nos pesquen del cinturón y nos traigan de regreso y nos coloquen nuevamente en la vía del tren. Como dice tu palabra, que no nos dejes salir ni a la derecha ni a la izquierda, sino que nuestra vida sea una vida recta delante de ti, para testimonio para el mundo, y que el mundo pueda ver en nosotros el carácter santo y recto de Cristo, que no tuvo mancha, que no pecó. Señor, yo sé que es lo que tú decías para cada uno de nosotros. Ahora pon ese deseo en nuestro corazón, porque lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias.